No, voy a presentar acá esto. A ver si comparto acá. Sí. A mí me gusta partir sobre esto, ¿por qué? Porque cuando partimos explicando lo que es la inteligencia artificial y la entendemos, dejamos de ver magia, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Cuando nosotros vemos cosas que se hacen con inteligencia artificial, para el humano promedio es magia. ¿Y qué pasa que sea magia para nosotros? Cuando nosotros pensamos que es magia y la usamos, esperamos ver magia. Y cuando no vemos magia, nos frustramos. Y ahí es donde queremos tirar todo, ¿sí? Cuando entendemos por detrás que en realidad es una matemática tan simple, ahí nos damos cuenta de que no era tanta magia y podemos sacarle un poquito más de provecho. Sí, les voy a agradecer a aquellos que pudieran prender su camarita. Más que nada, ¿saben por qué? Porque cuando entonces estoy explicando algo, si veo que tienen cara de no entendí nada, puedo agarrar y puedo decir, perfecto, continúo, no continúo, voy para acá, no voy para acá. ¿Sí? Así que agradezco a aquellos que la puedan aprender y los que no puedan aprender, lo entiendo completamente. ¿Sí? La inteligencia artificial es una rama dentro de la informática, chicos, que lo único que hace es estudiar cómo nosotros aprendemos para enseñar a las máquinas a aprender de la misma manera que nosotros. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando éramos bebés? ¿Cómo era la primera forma en la que aprendíamos? Teníamos un experto que nos guiaba y nos decía lo que estaba bien y lo que estaba mal. ¿Se acuerdan quién era ese experto? ¿Quién era ese experto? El papá, la mamá. Exacto, dependiendo del modelo de familia que tuviésemos, nuestro papá o nuestra mamá era nuestro experto que nos decía esto está bien y esto está mal. Eso se llama aprendizaje supervisado y es lo que hoy utilizan las máquinas o los sistemas de inteligencia artificial para reconocer patrones y determinar, por ejemplo, si una naranja está buena o está mala. Se cargan un montón de ejemplos de naranjas buenas y un montón de ejemplos de naranjas malas. Y se entrena a la máquina y después cuando aparece una naranja cualquiera, se toma todo ese entrenamiento y se puede discernir si esa naranja pertenece a alguno de los dos grupos. Y ese tipo de aprendizaje se llama aprendizaje supervisado. ¿Por qué? Porque está guiado por un experto. Entonces, fíjense que de la misma manera que nosotros aprendíamos, le estamos enseñando a una máquina. ¿Alguno tiene un perrito o una mascota? Sí, claro. ¿Cómo aprende ese perrito o esa mascota? Es corrigiéndolo por conducta, me imagino. ¿Sí? Exacto, ¿no es cierto, Luis? Vos agarrás y cada vez que es tu perrito o tu perrita, ¿qué tenés? ¿Un perrito, una gatita? ¿Qué tenés? Tengo un perro y 5 gatos. Un perro y 5 gatos. Entonces, cuando alguno de tus gatos o tu perro hace algo bueno, muchas veces, ¿qué haces? Le das un refuerzo positivo, ¿sí? Lo acariciás, le das un premio, pero cuando hacen algo malo, le das un refuerzo negativo, ¿sí? Eso se llama aprendizaje basado en refuerzo. Y es el mismo aprendizaje que, por ejemplo, hace ChatGPT cuando nosotros le decimos, no, te equivocaste, esto está mal. El tipo ahí recibe un refuerzo negativo. Cuando yo le digo gracias por lo que me diste o lo que sea, recibe un refuerzo positivo. ¿Qué va a tender a hacer el agente de inteligencia artificial? Lo mismo que haría un perrito. Maximizar la cantidad de refuerzos positivos y minimizar la cantidad de refuerzos negativos. Entonces, estas tecnologías de inteligencia artificial se denominan machine learning. El machine learning no es más que todo este conjunto de teorías de cómo aprenden los humanos o los animalitos, pero enseñados a las máquinas, ¿sí? Ese conjunto de tecnologías fusionados con otra gran área de la inteligencia artificial, que es el procesamiento del lenguaje natural. ¿Qué es el procesamiento del lenguaje natural? Es básicamente estudiar cómo los humanos se comunican, ¿sí?
¿Para qué? Para que las máquinas puedan comunicarse de la misma manera en la que se comunican los humanos. Todo lenguaje en el cual nosotros nos comunicamos parte de dos grandes cosas, que son la sintaxis y la semántica. Y acá estoy volviendo a lengua de la secundaria, ¿sí o no? ¿Se acuerdan de esto? ¿Qué es la sintaxis y qué es la semántica de un lenguaje? A ver, ¿quién levantó la mano? ¿Alguien levantó la mano? ¿O tiraron un chat? Estaban saludando. A ver, nos acordamos. Sí, saludando. ¿Qué Perfecto. tanto nos acordamos del colegio? La sintaxis de un lenguaje. La sintaxis de un lenguaje habla de la forma en la que ese lenguaje se estructura para tener una oración válida. Entonces, por ejemplo, la sintaxis en español me dice que yo tengo que tener un sujeto y después tengo que tener un predicado. Y que el sujeto tiene que tener un artículo y un sustantivo, o no, o podría tener solamente el sustantivo, y que el predicado tiene que tener un verbo. ¿De acuerdo? ¿Sí? En el inglés, la sintaxis es igual que en el español, ¿sí o no? No, no es igual, ¿no? De hecho, una de las reglas más simples que tenemos en el inglés es que el adjetivo va antes del sustantivo, ¿sí? Entonces, la sintaxis habla de las reglas en las que ese lenguaje dice que se tiene que escribir. Y la semántica habla del sentido de la oración, ¿sí? De lo que yo estoy tratando de expresar, ¿sí? Entonces, estas dos cosas son las grandes áreas de estudio de la programación, del procesamiento del lenguaje natural. La fusión entre las técnicas de aprendizaje y ese campo es lo que dio origen a ChatGPT, o herramientas como ChatGPT, ¿sí? Y acá es interesante entender entonces cómo escribe una herramienta como ChatGPT, ¿sí? Bueno, estas son las diferentes herramientas que tenemos. Que se me colgó un toque la máquina. Ahí va. Estas son las diferentes herramientas que tenemos hoy, como ChatGPT, Gemini, que es la competencia de ChatGPT pero en Google, Cloud de Anthropic o Copilot de Microsoft, ¿sí? Pero ahora sería interesante entender cómo escriben estas herramientas, ¿sí? Y estas herramientas escriben en base a algo que se llama probabilidad. Y acá es donde me interesa que entendamos esto para entender otro fenómeno que se produce en estos modelos de lenguaje, ¿sí? Que se llaman así, se llaman modelos de lenguaje, ¿sí? Ese sería como la terminología del producto. Decirlo ChatGPT es hablar por marca. ¿Ustedes hablan por marca en Colombia? Acá en Chile, por ejemplo, al papel higiénico, la mayoría de las personas le dicen confort. ¿Sí? Tenés confort en el baño porque la marca más común de papel higiénico se llama confort, ¿sí? En Colombia, ¿qué hablan por marca, por ejemplo? Los clines. ¿Qué serían los clientes? Pañuelos, sí. Los Los pañuelos. pañuelitos. Exacto. Bueno, ¿Sí? Entonces, decirle a todo ChatGPT es hablar por marca, ¿sí? En realidad lo que tendríamos que hablar es de un modelo de lenguaje, ¿sí? ChatGPT es un ejemplo de modelo de lenguaje. Pero hay muchos, recién vimos que estaba el de Anthropic, recién vimos que estaba el de Gemini, ¿sí? Ahora, ¿cómo escribe un modelo de lenguaje? Un modelo de lenguaje fue creado con un único fin, chicos, que es el siguiente. Dado un contexto de palabras, el modelo de lenguaje es muy bueno prediciendo cuál es la siguiente palabra que va mejor dentro de ese contexto. Eso es lo único que sabe hacer. No sabe hacer más nada. No sabe razonar, no sabe pensar, no sabe nada. Sabe, entonces, dado un contexto de palabras, saber cuál es la siguiente palabra que va después. ¿Y esto cómo lo vamos a ver? Lo vamos a ver con un ejemplo. Miren, antes de explicar este diagramita, quiero que nos quede claro ese concepto. ¿Sí? Entonces, fíjense esto. Si yo tomo este contexto, más vale pájaro en,
la siguiente palabra que iría mejor en ese contexto, ¿cuál sería? Mano. ¿Sí? Y eso es lo que interpreta ChatGPT. Dice, la siguiente palabra, dado este contexto que está acá, la siguiente palabra que va mejor es mano. Ahora, si yo a eso lo vuelvo a realizar y tomo otra iteración, tomo ahora todo el contexto de más vale pájaro en mano, y ChatGPT vuelve a decir, dado este nuevo contexto, cuál es la siguiente palabra que va mejor, y dice qué. Y eso lo repite una y otra vez hasta que termina la oración. No sé si alguna vez se dieron cuenta de que cuando le escriben a ChatGPT, nunca responde de entrada a todo, sino que va escribiendo palabrita por palabrita. ¿Se dieron cuenta de eso o no? Sí. Eso es porque justamente está haciendo esta operación de tomar todo ese contexto y elegir la siguiente palabrita en ese momento. Esto lo está haciendo en tiempo real. Y por eso es que la inteligencia artificial consume tanta computación. Porque hace un montón de cálculos en tiempo real. ¿Sí? Hasta acá venimos bien, los perdí. Me expliqué esto del contexto. Sí. ¿Sí? Súper Perfecto. claro. Entender esto del contexto le saca mucha magia. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de qué cosas. Uno, de que ChatGPT no piensa, sino que lo único que hace es, dado un contexto, sabe elegir la siguiente palabra que va mejor en ese contexto y nada más. Entonces, no es que piensa la pregunta que yo le hice. Lo único que hace es determina, pará, lo que me está preguntando este loco, creo que la primera palabra que va acá, dado este contexto, es esta. Y después dice, ahora, la segunda palabra que va mejor, dado todo ese contexto anterior, y esta última palabra que elegí, es esta. Y así va agregando palabritas. Ahora, eso lo hace con una determinada lógica, y para eso está el cuadrito que estábamos viendo antes, y ahora sí volvemos, y lo vamos a explicar. ¿Sí? En cualquier momento, si tienen alguna duda, me gustaría que me la digan. ¿Sí? Entonces, ¿cómo escribe un modelo de lenguaje? Dado el prompt que yo le doy, el tipo lo que hace es lo siguiente. Y acá voy a cerrar el WhatsApp porque no está. El tipo lo que hace es lo siguiente. Selecciona de mi prompt algunas palabras que él entiende que son importantes. Eso se llama mecanismo de atención. Entonces, el mecanismo de atención del modelo de lenguaje lo que hace es decir, de lo que me escribió Cata, yo entiendo que esto es importante. Entiendo que es importante la palabra instrucción, cambiar, rueda de auto y rap. ¿Sí? ¿Y qué hace? Esas palabritas son las que va a ir a buscar a su base de conocimiento. Y va a empezar a formar una oración en base a una serie de reglas. ¿Cuáles son esas reglas? Y esas reglas son, el tipo me habló en español, por lo tanto yo tengo que hablarle en español. Por lo tanto, la oración que tengo que formar sintácticamente tiene que estar bien en español y también tiene que estar bien semánticamente, o sea, tiene que tener una especie de sentido. Y acá es donde empezamos a ver de que el tipo lo que hace es selecciona un grupo de palabras, que viste que acá el contexto es, el primer paso es. Entonces él selecciona un grupo de palabras que es quitar y le asigna una probabilidad, 94%. Saltar un 3% y apagar un 2%. Y acá le quiero hacer una pregunta. ¿Cuál de ustedes piensan que es la palabrita que va a elegir y por qué? ¿Y cómo piensan que asignó esas probabilidades? Entender esto le saca esta magia a ChatGPT y nos va a permitir sacarle mucho más del jugo.
Pero, ¿de cuál? De la primera instrucción, dame las instrucciones para cambiar la rueda del auto. ¿Qué es lo que él mira? Claro, el prompt es, dame las instrucciones para cambiar la rueda de un auto en un estilo de rap. El primer paso es, y ahí ChatGPT tiene que empezar a seguir construyendo a partir de ahí. Entonces lo que hace es, primero se fija en su libro de reglas, y después se fija en todo su conjunto de datos en los cuales fue entrenado. Y de ahí con eso obtiene una serie de palabras candidatas que son las que podría elegir para que empezara a construir. Y ahí el tipo dice, bueno, yo creo que podríamos poner quitar con un 94% de precisión. También podríamos poner saltar, tiene un 3% de precisión. También podríamos poner... Te quedaste en mute. No sé por qué. Esperemos mientras se le organiza el sonido. ¿Alguna pregunta? Esperemos que llegue para que nos la resuelva. Ahí volví. Ahí había tenido un problema con mi micrófono. Está perfecto. Entonces, le decía de que el tipo seleccionó un conjunto de palabritas y a ese conjunto de palabritas le asignó una serie de probabilidades. Ya no estás proyectando. Sí, ahí puse para proyectar. Yo creo que en cualquier momento va a empezar a proyectar. Listo. Entonces, lo que yo le decía es lo siguiente. ¿Cómo asigna estas probabilidades? Estas probabilidades las asigna en base a qué? En base a qué tanto en su conjunto de datos con el cual fue entrenado, esas palabras aparecen en ese contexto. Entonces eso significa de que seguramente en el conjunto de datos con el cual fue entrenado, la palabra quitar aparece muchas veces seguida del contexto, el primer paso es. ¿Se entiende? Entonces el tipo dice, como tengo muchas ocurrencias de esto, entonces eso significa que potencialmente quitar sea la palabra correcta. Pero también tengo algunas ocurrencias de la palabra saltar con ese contexto. Pero también tengo varias ocurrencias de la palabra apagar con ese contexto. Entonces por eso le asigna menos probabilidad. Ahora, finalmente, ¿cuál de ustedes piensan que es la que va a elegir? ¿Cuál de esas tres? Quitar, apagar, saltar. Quitar la mayor probabilidad. Lo más probable es que elija la de mayor probabilidad, pero eso va a depender de qué. Eso va a depender de un valor que a veces podemos modificarlo y a veces no podemos modificarlo. Y se llama, ¿saben cómo? Temperatura. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Temperatura. Temperatura. La temperatura de un modelo de lenguaje me dice qué tan creativo ese modelo de lenguaje se puede poner con sus respuestas. La temperatura es un valor que va de 0 a 1. ¿Sí? Si la temperatura está en 0, ese modelo de lenguaje siempre va a elegir la palabra de mayor probabilidad. Y si está en 1, va a asignarle de manera equiprobable a cualquiera de esas. La temperatura por defecto de ChatGPT es de 0,7 y no la podemos modificar nosotros. Pero no sé si en algún momento ustedes se acuerdan que cuando usaban Copilot, Copilot te permitía modificar y decía más creativo o menos creativo. ¿Se acuerdan de eso, no? Ahí le estaban permitiendo a ustedes modificar la temperatura del modelo de lenguaje. ¿Sí? Cuando ustedes compran licencias, no de ChatGPT Plus, pero sí cuando compran, por ejemplo, a nivel corporativo,
a nivel corporativo uno sí puede modificar la temperatura, ¿sí? Y ustedes me van a decir, pero justo, ¿de qué sirve la temperatura si, o sea, para mí que elija siempre la de mayor probabilidad es la respuesta más correcta, porque es la que aparece más? Podría ser. El tema es que ahí tenemos un problemita. ¿Cuál es el problemita que piensan que podríamos llegar a tener? Si siempre elegimos la palabra de mayor probabilidad. Que las respuestas van a ser muy monótonas. Ante un mismo prompt vamos a tener, por lo general, la misma respuesta. Y a veces eso nos sirve y a veces no nos sirve. Porque a veces necesitamos explorar nuevas respuestas. A veces necesitamos que sea más creativo, ¿sí? Entonces, por eso es que tiene sentido este parámetro. Ahora, dado que existe este parámetro y dado que sabemos de que esta elección de las palabritas la va haciendo en tiempo real una y otra vez, ¿cuál es el problema que piensan que podría llegar a pasar? ¿Qué pasa si hace la elección mal de un montón de palabras al mismo tiempo? Digo, la elección mal, pero elige palabras que no necesariamente van y el tipo igual las elige y las empieza a acomodar. Fíjense en este ejemplo que está acá. Acá podemos ver cómo responde ChatGPT y vemos que se ponen en verde aquellas palabritas que tenían mayor probabilidad y en rojo aquellas palabritas que tenían menor probabilidad. No obstante, vemos de que la respuesta está sintácticamente bien, pero quizás no semánticamente bien. Y esto explica este otro fenómeno que está acá, que son las... ¿Alguien sabe cuál es el problema que tienen los modelos de lenguaje? Que al día de hoy no podemos solucionar. Las alucinaciones, ¿sí? Las alucinaciones es justamente este fenómeno por el cual hoy yo le puedo preguntar de algo, el loco me va a responder una oración que está sintácticamente bien, pero semánticamente no es correcta. Por lo tanto, yo no le puedo hacer preguntas de medicina si yo no sé sobre medicina, porque me puede vender fruta y yo se la voy a comprar, ¿sí? Porque no tengo forma de corroborar. Entonces, hoy no tenemos el nivel de tecnología como para hacerle una pregunta y asumir que lo que me está diciendo el modelo de lenguaje es 100% correcto. Dado que la elección de palabras las hace de manera estadística y no razonando. ¿Qué piensan de esto? ¿Lo sabían? ¿No lo sabían? Yo no lo sabía. ¿Vieron que no era tan inteligente? Había sido, ¿sí? Sino que en realidad lo único que hace es elegir palabritas en base a una probabilidad que la tiene en su base de datos, la acomoda bien para que parezca que sabe, pero en realidad, claro, en realidad lo único que está haciendo son operaciones matemáticas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo podemos prevenir las alucinaciones? La solución la podemos prevenir en parte con el prompting, ¿sí? La forma en la que nosotros escribimos. Y acá, por ejemplo, les puedo tirar un ejemplo, ¿sí? Imagínense esto. Fíjense el primer prompt que está ahí arriba. Le dije a ChatGPT que sume 1 y 3, que luego divida por el último, y que luego agregue el primero y muestre únicamente el resultado final. Y el tipo, ¿qué hizo? Tomó ese contexto y me dio un resultado. Me dijo, el resultado final de las operaciones que mencionaste es 2. Y está mal, porque el resultado es 2,3. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Si al mismo prompt de arriba yo le agrego la frase, pensemos paso a paso, lo que hace el tipo es empezar a agregar contexto. De cada vez que va haciendo, va agregando contexto. Entonces, ¿qué pasa? Como va agregando contexto, dice, por supuesto, vamos a seguir los pasos.
Dice, sumamos 1 y 3. 1 más 3 es 4. Entonces, eso ya se suma como contexto. Y después, cuando va haciendo el resto, va teniendo en cuenta el contexto. Y como va teniendo en cuenta el contexto, es menos probable que se equivoque. ¿Sí? Y por eso, en la de abajo, llega al resultado correcto, porque lo único que hice fue agregar la frase pensemos paso a paso. Pero el pensemos paso a paso no es que realmente piensa. Lo único que lo estoy forzando a hacer es que agregue contexto a su respuesta para que ese contexto lo lleve a donde quiero que lleve, que es al lugar correcto. ¿Sí? Entonces, por eso es interesante que conozcan sobre técnicas de Prompt Engineer, que básicamente, en realidad, la más simple, chicos, es siempre, bueno, y acá a mí me gusta mucho este diagrama que lo proporcionó la UNESCO, que dice, ¿cuándo es seguro utilizar ChatGPT? Entonces dice, perfecto, ¿te interesa que el resultado sea verdad? Si no te interesa que el resultado sea verdad, entonces es seguro usar ChatGPT. Ahora, ¿te interesa que el resultado sea verdad? Si es sí, te pregunta, ¿tienes la expertise para verificar que la salida que te está dando ese modelo de lenguaje sea verdad? Si no la tienes, entonces no es seguro usar ChatGPT. Ahora, si tienes el expertise para verificarlo, te hace otra pregunta. Y te dice, ¿estás dispuesto a correr con la total responsabilidad de lo que el modelo diga o de las imprecisiones en las que caiga? Si es así, entonces te dice que es posible usar ChatGPT, no necesariamente que sea seguro. ¿Sí? O sea, cosa que le pase como al abogado colombiano, que para defender su caso le preguntó a ChatGPT, y ChatGPT, ¿qué hizo? Alucinó y le inventó de que existía jurisprudencia sobre un caso de Talca, de otro conjunto de aviones sobre el cual él estaba basando su caso, y presentó toda esa evidencia que nunca existió. Pero él creyó que lo que le estaba diciendo ese modelo de lenguaje estaba bien. Cuando ese modelo de lenguaje lo único que hizo fue seleccionar palabrita por palabrita en base a su prompt y nada más. Entonces, acá por eso a mí me interesa, chicos, de que entendamos que estas son herramientas. Y como herramientas hoy son súper falibles, ¿sí? Pero de que le podemos sacar el provecho, le podemos sacar el provecho. Eso es una realidad, ¿sí? Hasta acá venimos bien. Los perdí con el hola. ¿Cómo estamos? Súper claro. ¿Sí? Muy bien, justo, muchas gracias, muy claro. ¿Te está gustando? ¿Están aprendiendo algo? Cuéntenme. Claro, claro. Yo tengo una pregunta justo. Sí. Por lo menos cuando nosotros preguntamos o le damos, por lo menos yo generé un documento con algo que ya está estructurado, que ya hay evidencia y demás, Sí. yo le doy esa información a ChatGPT para que me haga, no sé, un ensayo o para que me ayude a sacar nuevas, no sé, unos nuevos procesos o herramientas nuevas o algo así que me ayude como con ideas de creatividad y demás. Eso Sí. hay, yo con eso que le estoy dando allá, él se queda con esa información, o sea, lo alimento, nosotros lo alimentamos o eso está alimentado de lo que está en la web, no más. Sí y no. ¿Sí? Efectivamente, parte del aprendizaje, hay un documental que me gusta mucho, no sé si lo viste, se llama El dilema de las redes sociales. Está en Netflix. En ese documental hay una frase que me parece muy interesante que dice, cuando el producto es gratis, tú eres el producto. ¿Sí? Y efectivamente, dado que ChatGPT es gratis, en realidad no es gratis. En realidad lo que está pasando es que cada interacción que nosotros estamos haciendo alimenta al modelo, pero no es que alimenta al toque y absorbe tu información, sino que se alimenta de la interacción y potencialmente también parte de esa información es tomada o alimentada, pero no es como que vos hables hoy y ya de eso que vos me estás contando y ya mañana sepa, ¿sí? Pasa por todo un proceso
en el cual potencialmente se toma esa información. Ahora, sí lo que tienes que tener en cuenta, Luis, es de que hay algo que se llama ventana de contexto, ¿sí? ¿Qué es la ventana de contexto? La ventana de contexto es la memoria a corto plazo que tiene un modelo de lenguaje. ¿Qué significa esto? Porque muchas veces hay algunas personas que lo que hacen es tener, por ejemplo, conversaciones de ChatGPT. Uno, por ejemplo, tiene conversaciones de ChatGPT, voy a compartir acá, y es como que acá tienen al costadito del ChatGPT, tienen como las conversaciones y ponen, por ejemplo, no, porque esta conversación yo le digo que actúe como un experto en tal cosa. No, porque en esta conversación yo le digo que actúe como un experto en tal cosa. Pero ¿qué pasa? Cada conversación tiene una ventana de contexto de al menos 2000 palabras. ¿Eso qué significa? De que cuando se pasa de más de 2000 palabras, se olvidó de la palabra 2002. ¿Se entiende? Entonces, si la conversación es muy larga, cuando vos le seguís hablando, ya se olvidó de lo que vos le hablaste al principio. ¿Sí? Entonces, sí, sabes que sí me ha pasado ya, o sea, que tú me estés explicando esto me da contexto de, porque claro, yo le pregunto algo, le digo que me le ajuste y me desajusta otras cosas. Y yo, no, porque necesito que tenga tal contexto todavía. Entonces vuelve y me lo pasa, es como volverle otra vez claro, lo que pasa es que ahí lo que podrías hacer cuando necesitas que la conversación sea muy larga, lo que podés hacer es decirle, haz un resumen de lo que venimos hablando acá, como para que le quede en la ventana de contexto el resumen y el tipo no se olvide. ¿Sí? Bueno. Pero eso, siempre que tengan una conversación larga, asegúrense de que el tipo no se haya olvidado de lo que estaba al principio. Es lo más probable, ¿sí? La ventana de contexto varía entre modelo y modelo, ¿sí? Los modelos de ChatGPT tienen una ventana de contexto de 2000 a 2500 palabras. Otras marcas, como Copilot y demás, tendrán otras ventanas de contexto, pero más o menos andan todas en la misma cantidad de palabras, ¿sí? ¿Hasta acá venimos bien? ¿Sí o no? ¿Sí? Perfecto. Conocer este tipo de cositas, chicos, hace, como le digo, les